Luis Álvarez Renta está con nosotros. Bueno. Uno de los genios financieros del país. Un gurú. Dueño de las grandes fortunas, porque él ha contribuido a hacer las grandes fortunas de este país. Sí, señor. Bueno, pues fue colaborador, dueño no es, porque son de los dueños, ¿verdad, don Álvaro? Bueno, entonces... Ya no soy dueño hace tiempo. Ahora que tengo son muchas deudas. Bueno, por favor. Entonces, vamos a aprovechar esta conversación con don Luis Álvarez Renta sobre el momento en el que nos encontramos. El gobierno necesita incrementar los ingresos del Estado y ha hecho una propuesta de modernización fiscal. En sentido general, don Luis, ¿qué usted piensa de la pieza que fue llevada al Congreso? Pues mira, yo tengo dos observaciones fundamentales. La primera es que el proyecto no está bien justificado. Todo el mundo acepta, porque hace mucho que los organismos internacionales y muchísimos otros economistas y gente, todo el mundo acepta como bueno y válido que el gobierno necesita más recursos. Y vamos a decir, la expresión numérica de eso es que dicen que la carga fiscal sobre el PIB es muy baja en comparación con los países de la región, de un 15%, que en los países de la región es como un 20%. Y que eso justifica la reforma. Pero cada país tiene sus particularidades. La gente no habla de lo que es la reforma. Vamos a ir por la parte numérica, que es la menos importante. Aceptando que fueran 115 mil millones, que fue la cifra que apareció en la prensa por ahí por el 14 de septiembre, en el Caribe y en el Hoy, que fue una nota de prensa que me imagino que fue del Ministerio de Hacienda. Y digo eso porque esa misma información decía que eran 115 mil millones, pero entonces daba un listado de las áreas en que teóricamente se iba a invertir el dinero. Si ustedes se toman el pequeño trabajo de sumar el listado no sumaba 115 mil millones, sumaba 380 mil millones. ¿Qué? Así mismo, búsquenlo, está en el listín. Sí, perdón, el proyecto, en cada ítem está ahí en qué se iba a invertir y cuánto iba a recaudar. Solamente en agua, o sea, en alcantarillado y ese tipo de cosas. La cifra que había eran 170 mil millones, que ya supera los 115 Pero mil. usted se refiere a las inversiones que se van a las hacer. Inversiones, pero que el gobierno tiene otras áreas por donde recaudar, además de la reforma. No, y además que los proyectos no se terminan en un primer año tampoco. No, yo eso lo entiendo. Que lo decía, en varios años. La ejecución era en varios años. Yo lo sé. Pero yo menciono eso pero ustedes cogen los 115 mil millones, vamos a aceptar los 115 mil millones, y divídanlo entre 10.500.000 dominicanos. Como si cada uno de nosotros, incluyendo nuestros bebés, nuestros niños, nuestros viejos, fuera a pagar de forma totalmente igualitaria, a ser afectado de manera igualitaria por eso. Eso da aproximadamente 11 mil pesos por cada uno de los dominicanos, incluyendo hombres, mujeres y niños, al año. Una familia dominicana hoy en día tiene aproximadamente 4 personas. Eso significa que cada familia estaría pagando cerca de 50 mil pesos al año, que es la canasta familiar de un mes hoy en día, a la cual la mayoría de los dominicanos no llegan si no es por la suma de que trabajan 2 personas. Sí, señor. Porque el salario promedio del empleo formal en el país está en 32 mil pesos al mes. Y no pagan impuestos nadie que gane menos de 38 mil mensuales. Entonces, ahí se exacerba el problema, porque los que pagan impuestos, los ciudadanos que pagan impuestos, son poquísimos. No llegan ni cercanos, no creo que estén llegando a 750 mil personas en el impuesto personal. Y en el impuesto corporativo,
hay el 80% lo pagan 3.000 empresas. O sea, lo que pagan impuestos en realidad. Entonces, ¿qué pasa? Que eso se recarga mucho más. Y ahí está una parte de la clase media alta, diría yo, pues yo creo que la clase media, yo no sé cómo se define ahora, pero yo creo que ganar 30 y pico de mil pesos, que es la cifra promedio, eso está en ¿Eso la es pobreza? en la ¿Eso es pobreza? exacto, eso está en la AFP. Sí. Entonces, esa es la parte numérica. Es una carga. Porque nosotros tenemos una base impositiva muy corta. Porque tenemos el 56% de los dominicanos que trabajan están en el sector informal. Eso es. Y no pagan. Pero usted decía que lo numérico no era lo más importante, sino. Lo más importante es que toda reforma tiene un aspecto humano. ¿Cómo impacta a la gente desde el punto de vista humano? Lo que yo más critico de la reforma es un pequeño artículo que no capta gran cosa. Sí, al micrófono siempre. Sí, que no capta gran cosa. ¿Cuál es? El que le quita a los padres la exención fiscal del dinero que pagan de los por gastos la educación, educativos. de la educación de sus hijos. Cuando la tendencia moderna es totalmente lo contrario. La Declaración Universal de Derechos Humanos, entre otros muchos, te da 3 derechos fundamentales: la salud, la educación y la vivienda. En toda parte del mundo la tendencia es que el ciudadano se le facilite pagar la salud, pagar la educación y pagar la vivienda. Aquí el único derecho, la única exención que tiene una persona es la de la educación. Y está más que justificada porque la educación pública nuestra está, bueno, en los niveles PISA es la más baja. Entonces, muchos padres hacen sacrificios y hay muchas combinaciones y muchas cosas que se hacen para que sus hijos vayan a una escuela mejor. Pero también debería de ser lógico que si con el exceso de demanda que hay en los servicios de salud pública, si usted tiene que llevar a un hijo a un hospital privado para curarlo, que le permitan exentuar eso. Y en casi todos los países, los pagos de hipoteca o de alquiler, etcétera, están exentos para garantizarle a la gente o facilitarle el acceso a una vivienda. Entonces, lo que quiero llevarle a ustedes en mente es lo siguiente: la reforma, yo estuve en el diálogo ese que hizo Omar Fernández, y todo el mundo pensaba en la reforma como pensamos tradicionalmente. Es la reforma coercitiva, cómo sacarle dinero a la gente, porque el Estado tiene el poder de cobrarte los impuestos. Eso no es una reforma. La reforma incluso debe incluir aspectos positivos que puedan representar una reducción de impuestos, como lo que estoy hablando de la salud y para los ciudadanos. La educación. Entonces, hay que verla de manera más global, de manera más humana, el impacto que va a tener directamente en la gente. Y es por ahí que yo creo que hay que... De todas maneras... ¿Este proyecto o hay que retirarlo y hacer uno nuevo? Yo creo que lo van a tener que retirar. Ay. Claro, pero ese es eso ayer, eso es lo más lógico. Ahora, yo lo que estoy tratando de hacer, porque fíjese, hay que ser coherente. El ministro de Hacienda, que es a quien le culpan del proyecto, que no lo consultó, etcétera, lo cual si es el caso, pues evidentemente... El ministro de Hacienda, que hay que decir, un discípulo de don Luis. Sí, su primer trabajo fue conmigo. Hochi es discípulo tuyo. Discípulo de don Luis. Sí. Pero hay discípulos que no aprenden. ¿Usted sabía eso? Hay gente que se pasa, pero sí se convirtió en pasa discípulo al lado de un sabio, de una persona con mucho conocimiento durante gran parte de su vida, y muchas veces no aprenden nada. Él estuvo conmigo 3 años cuando comenzó a trabajar. Pero de acuerdo con lo que dice Najib, sí, que hay discípulos que no aprenden. Bueno, yo no voy a decir eso de Hochi, porque Hochi es una buena persona. Yo lo que creo que Hochi cogió muy a pecho el hecho de que no es político, como él dice. Le falta ese eso, es el ¿verdad? Y para ser ministro de Hacienda hay que ser muy político. Hay que ser político. Ese es el punto. Mire. Hochi tiene razón, Ese pero es el poquita, punto. poca. Por eso le falta la parte Pero humana. interesante es Le falta el lado. A eso. Hochi ha hecho una excelente labor
Es más, criticada por mí en algunos aspectos por el tema. Por ejemplo, yo siempre le critiqué. En el primer año de gobierno, cuando la pandemia, yo no sé si ustedes se acordarán, que él terminó el año no con un déficit. Un superávit. Un superávit. A final de año tuvo un superávit, un 1%. Sí. Y yo lo critiqué mucho. Yo dije, porque estos países no están para tener superávit. Políticamente, todos los países en desarrollo tienen déficit, porque siempre se necesita más dinero. Las necesidades son más que los recursos siempre. Correcto. Sí. Entonces, Dios, pero él hizo esa función y eso le encanta a los organismos internacionales y a la agencia de rating. Y el país ha logrado el riesgo país más bajo de su historia. Bueno, vamos a aprovechar ese trabajo que se ha hecho. ¿Cómo? En vez de meternos en una reforma que tiene la particularidad de que ataca, porque hay veces, normalmente, los gobiernos socialistas les gusta hacer reformas que castiguen al sector productivo y que beneficien a los planes sociales, claro, las clases bajas desposeídas. Hay veces, como es el caso, por ejemplo, de Milei ahora en Argentina, que ha hecho una reforma impresionante. Pero están al grito ya. Quisieran que la de eso podemos hablar más. Okay. Pero ha castigado fundamentalmente el lado del gasto y el consumo. Sí, señor. O sea, esas son decisiones de política que se pueden discutir y debatir. Pero Don Luis, pero aquí no, perdón. Iba a explicar, usted dice que debemos aprovechar el hecho de que tenemos el riesgo país más bajo de la historia. ¿Para qué? Para coger prestado de una manera diferente. Ay, mamá. Como no coger prestado para financiar las infraestructuras, como se está haciendo en Chile, que es un país gobernado por un líder comunista. Sí. Pero siguió la tradición que se impuso ya muchos años atrás, de que todas las obras de infraestructura, el Estado aporta una pequeña parte, un 20% o lo que sea, como promotor, porque le interesa dirigir las cosas en cierta dirección, ciertas necesidades, pero las ejecutan empresas privadas. Entonces, perdón, pero Balaguer hizo eso aquí, cogiendo prestado al BID para hacer obras de infraestructura en este país. No, ¿Fue así o no? Aquí no se coge prestado. Ajá. Aquí, o sea, el BID patrocinaba, el Banco Interamericano patrocinaba muchísimas de las obras que hizo Joaquín Balaguer. Sí, pero Balaguer financiaba... Con préstamos muy baratos. El modelo de Balaguer era financiar el grueso de sus obras con recursos del Estado dominicano. Sí. Y ustedes recordarán que los presupuestos de Balaguer, entre un 30 y un 50% eran obras. Ahora, usted no terminó de hacer la propuesta. ¿Cuál es la propuesta, don Luis? La propuesta es, ayer me retaron a que la dijera, que el presidente se reúna, yo lo puedo ayudar sin ningún tipo de beneficio, porque ya yo estoy muy viejo para eso, a que la financien vía el mercado de valores. En Chile, si tú haces un puerto, tú haces una licitación. Mercado de valores. Y aparece alguien, aparecen muchas compañías internacionales, se dedican a eso. La española famosa, del dueño del Real Madrid, y en Alemania y en todas partes. Y aquí ya tenemos un mercado de capitales que se ha ido consolidando, está muy consolidado, donde hay mucho dinero, hay muchísimo dinero guardado en diferentes tipos de mecanismos de... O sea, en Chile las obras las está financiando el mercado de valores. Sí, señor. ¿Obras como qué? Todas. Obras de infraestructura. Todo lo que sea infraestructura o productivo. Por ejemplo, tú pudieras... ¿Es una especie de fideicomiso? ¿O de alianza público-privada? Fideicomiso, alianza público-privada. Aquí hay que variar la ley de alianza pública-privada porque tiene unas limitaciones en los tiempos que cada proyecto te toma 2 años sin necesidad. Hay mucha burocracia. Mucha burocracia. El mismo gobierno don Luis, se autoinfligió. yo quería preguntarle, don Luis Álvarez Renta. Pero perdón, para terminar. Con eso, si tú pones $1.000 millones el gobierno, que los consigue con cualquier emisión de bonos, el gobierno, para poner el 20%, recauda un 80% del sector privado. Y los 1.000 se convierten en $5.000 millones para inversiones. Sí. Y tú te imaginas, especialmente si se dedican a cosas productivas,
lo que estaban haciendo en Montecristi, en Bahía de las Águilas. Pedernales. En Pedernales. Sí, Cabo Rojo y lo Amazonas. que se quiere hacer en Montecristi y Manzanillo. Hay muchísimos proyectos de desarrollo muy importantes que crearían un fenómeno económico tremendo. Bien. Don Luis Álvarez Renta, quiero hacer la siguiente pregunta. Este proyecto de reforma fiscal, que el gobierno le ha llamado de modernización fiscal, muy bonito el nombre, ¿no se debe en gran medida a ese gran endeudamiento en el que incurrió este gobierno en el pasado cuatrienio? Evidentemente hay una deriva con el tema del endeudamiento, porque ya los intereses de la deuda están alcanzando un monto muy importante. Y hay un aspecto que en esos reclamos que hicieron en el Congreso ayer, tienen razón. Porque por primera vez hemos llegado a una situación en que los impuestos no cubren los gastos ordinarios del gobierno, que han seguido creciendo. Y por eso mucha gente en el Congreso, que es parte también de la reforma. Y ahí yo me voy al tema con que comencé. Hay que ver las cosas integralmente. Una parte de la reforma es que el gobierno revise sus gastos. Claro. Porque ¿cómo se presupuesta en este país? Ustedes todos lo saben esto. El ministro del ramo llama a los directores departamentales. Por favor, pásenme el estimado de su presupuesto para el año que viene. Y el jefe del departamento dice, ¿cuánto gastamos este año? 1,000. Agrégale a eso un 20%. Así mismo es. Al 8%. Así mismo es. La ley de responsabilidad fiscal no resuelve. Teóricamente ayuda en ese sentido, pero ese procedimiento no se ha instalado. Tú no viste en este proyecto de reforma ninguna modificación real a las estructuras de gasto del gobierno. Y con eso yo no estoy diciendo que el gobierno gasta mucho o gasta poco. No. Lo que yo estoy diciendo es que el gobierno gasta sin ningún tipo de plan estratégico. ¿Qué es lo que queremos? Porque al fin y al cabo, ¿para qué se quieren los impuestos? Es para mejorarle la vida de la gente, los servicios a los ciudadanos. Manuel. Ese es el objetivo. Y José, y ustedes, finalmente. perdón, porque somos dominicanos y hay que traer las cosas aquí. ¿Ustedes se acuerdan qué pasó con el 4%? Un tollo. Cuando se puso el 4% no había dónde gastar el dinero. Sí, es verdad. Se pusieron a hacer muchísimas escuelas que después se quedaron vacías porque no había maestros ni pupitres. Así es. ¿Correcto? Entonces, y no subió la calidad de la educación. No, al revés. Al revés. Después de eso fue que vino la primera vez que fuimos a Pisa en el 20 y éramos los últimos en el mundo. Sí, señor. Después de haber aprobado el 4%. El 4%. Y ahora se repitió y vamos a estar en lo mismo. Igualito. O sea, el servicio al ciudadano, en este caso muy particular, donde el gobierno encaró el pedido de la población del 4%, no sirvió para dar un mejor servicio. Bueno, tres preguntas, Manuel, Eury y José. Don Luis, usted habla de ir al mercado de valores, ¿verdad? Sí. Pero habla de un préstamo inicial para que el Estado ponga un 20%, ¿no? No, yo no estoy hablando de un préstamo. Yo dije lo del préstamo como una forma de decir que captar 1,000 millones para contribuir, porque recuérdate que esos 1,000 millones se van a convertir en 5,000 millones en inversiones, que incluso en este momento es más de lo que están pidiendo en la reforma. Claro, la reforma no, o sea, los valores captados en el mercado no pueden ser para gasto, porque son para inversiones en infraestructura e inversiones productivas. Cuando usted hace ese planteamiento, llega a mi cabeza inmediatamente la carretera del Nordeste y el peaje. Sí, la más cara del planeta. Entonces yo pregunto, ¿cuál sería la diferencia en el planteamiento que usted hace en que aumenten los impuestos ahora para pagarlo de manera directa o tener que pagar después estos servicios carísimos para que un empresario que hizo una inversión recupere su dinero? ¿Cuál es la diferencia que hay en una cosa? Vamos a ver la diferencia. Primero, esos servicios carísimos quizás no son tan caros. ¿Que no? No, el peaje. Déjalo que termine la idea. Déjalo que termine la idea. Escucha la idea. Porque cuando está realizada todo es caro, pero cuando no hay nada. Todos sabemos, porque yo no tengo que venir aquí a hablar disparate,
que en esos contratos que se hicieron hubo muchas irregularidades. Y ahí comienza el problema. Si esa carretera, de hecho, el sector privado hubiera cogido el 80% de la responsabilidad de los recursos, no hubieran pasado esas cosas porque hubiera salido muchísimo más barata y los peajes hubieran sido muchísimo más baratos. Precisamente eso sucede porque esas licitaciones, y ustedes se acuerdan aquí, con el lío de Odebrecht, ¿cuántas obras que costaron 100 millones teóricamente en presupuesto terminaron costando 3 y 400 millones? ¿Qué? Con adendas. Sí, sí. Ese es el historial de nosotros. Eso es lo que hemos aprendido. Hay que modificar la cultura. Eso es modernización. No simple y llanamente decir, métale más impuestos porque queremos gastar más sin ningún tipo de control. Don Luis, el gobierno, como una forma de mostrar la actitud de que está dispuesto a reducir los gastos, ha hecho varios planteamientos. Uno de ellos es unificar varios ministerios, entre ellos educación y educación superior, y varias cosas así. Sí. ¿Es eso una muestra clara? ¿Usted cree que eso puede dar resultados? Bueno, si eso implica una reducción de personal y una eficientización de esos servicios, quizás. Pero yo no creo mucho en eso, porque la experiencia mía ha sido, aquí ha habido muchísimas veces que se ha reconducido algo y lo que suman permanece la misma cantidad de gente. Incluso, y lo vamos a decir claro, en servicios básicos que están afectados por grandes déficits, como es el problema de la electricidad. Porque la electricidad mucho depende también de los gastos excesivos que tiene el sector. Eso mismo estaba diciendo. Y eso es verdad. Ahora, yo lo único que estoy diciendo es que el presidente, que creo que tiene una muy buena intención, tiene otras herramientas, muchas, modernas, porque esa reforma que se hizo en Chile, que fue el primer país de América Latina, ni el actual gobierno, que es socialista y comunista, las ha modificado. Bueno. Porque son fundamentales. O sea, las instituciones que han creado y el mercado de capital que han creado es fundamental para financiar las obras del gobierno. Bueno, vamos a aprovechar la presencia de Álvarez Renta aquí para plantear un asunto de manera totalmente respetuosa. En el 2003 explotó el sistema bancario y quebraron 3 bancos. Y se produjo el fraude, el caso de corrupción más impresionante de América Latina, de la historia de América Latina. Yo fui diputado 4 años y cada vez que discutíamos el presupuesto, se ponía una partida para pagar los intereses del déficit cuasi fiscal, para recapitalizar el Banco Central. Era la ley 167-2007. Se pedían 45, 50 mil millones y se quedaba en 25, 30 mil, 27 mil millones. Esa deuda empezó para pagar los intereses de los certificados del rescate bancario en 100 mil millones de pesos en el 2003. Actualmente, Álvarez Renta, esa deuda va por 1 billón, atención a la sociedad, 1.052.017.7 millones de pesos. Él representa el 54% de la masa monetaria. Sí. ¿Qué nosotros vamos a hacer con ese pasivo? Porque le estamos cargando mucho el lado al gobierno. Pero eso es una vaina que está pesando en la economía dominicana desde hace 20 años. ¿Cómo nosotros podemos remediar eso? Bueno, primero te voy a corregir. Y no porque yo tenga un conflicto de interés, porque a mí me acusaron en el caso Baninter, que lo digo aquí, sin ningún tipo de responsabilidad. Como establecieron los mismos funcionarios del Baninter que fueron al juicio. Que todos dijeron que yo no tenía nada que ver con eso. Y los invito a ustedes a que si traen a Ramoncito Báez aquí, le pregunten directamente. Sí, le pregunten directamente si yo tenía algo que ver con el banco. Para que les conteste él. Sí, como que va a venir. ¿Okay? Tengo un affidavit de Marcos Báez, que los Castillos no dejaron que Ramoncito firmara uno parecido, diciendo que yo no tengo nada que ver con eso. Y le digo para que aclaremos las cosas de una vez. Primero, no fue la peor crisis. La crisis afectó aquí el 8% del PIB en toda una serie de
caídas bancarias que hubo alrededor del mundo, en Rusia, en el suroeste asiático, aquí en América Latina, el promedio fue del 16. Lo que pasa es que eso fue producto de cómo se llevó ese caso, particularmente de Baninter, que fue un fusilamiento mediático. Pero eso no me importa. ¿Por qué está ese, como tú lo dices, en lo que sí tienes razón, es que está ya en unos niveles elevadísimos? $1 billón de pesos, señor. ¿Tú sabes por qué? Casi el presupuesto. Pero tú sabes por qué. Porque el gobierno, los compromisos que hizo, que tú aprobaste, o te pidieron aprobar como diputado, nunca ha cumplido con ellos, tú lo sabes. Siempre ha puesto quizás la mitad del dinero de lo que estaba programado originalmente. Y entonces se ha ido acumulando. Pero porque el pueblo tiene que pagar eso. El pueblo no cometió fraude. Bueno. Y cuando se lleva el presupuesto allí es para que el pueblo lo pague con sus ingresos, con sus impuestos. Sí, pero esa es una historia que no ha terminado. Porque tú vas a saber en algún momento, para que tú lo sepas, que el Banco Central ordenó una auditoría del proceso de Baninter, no de los 3 bancos, de Baninter solamente, en el año 2007. Auditoría que está guardadita por ahí, porque ellos no han permitido que salga a la luz pública. Y ahí el Banco Central, el mismo Banco Central, tú coges todos los puntos donde se perdieron cosas y hay violaciones y esto y lo otro, sin incluir lo que pasó en los bienes raíces, que se hicieron muchos arreglos. De gente que debía al Baninter, cogió la deuda del Banco Central y venía alguien a decirle, ven, vamos para los tribunales, que nosotros te vamos a saldar eso con un 20% de descuento. El Banco de Nueva Escocia hizo fiesta. Y simplemente miren las estadísticas de la superintendencia. En el año anterior a esa transacción, el Banco de Nueva Escocia ganó 250 millones. Al año siguiente de la transacción, ganó 1.500 millones. Mi cuenta se fue para allá. Entonces, ¿qué pasa? El tema es que finalmente el gobierno, y yo no digo que el gobierno no hubiera podido hacer más, yo creo que el gobierno manejó muy mal todos los casos bancarios. Todos. Aunque la la Asociación de Bancos dijo que Hipólito había hecho un buen trabajo. Sí, claro, porque los banqueros siempre dicen lo que quiere oír el gobierno. Ningún banquero va a pelear con el gobierno. Pero hoy, ahora está peleando. No va a pelear con el regulador. Bueno, señores. No, porque esta reforma lo quiebra a ellos. Exacto. Yo lo que quería es saber qué hacemos con ese pasivo, porque yo no quiero buscar culpable. A mí no me interesa eso. Es que es $1 billón de pesos que debe la sociedad dominicana, 1.000 millones de millones. Que no lo usó. ¿Cómo? Que no lo usó, que no se lo bebió, que no lo fiestó. ¿Cómo resolvemos ese pasivo? Lo del pasivo, hubo una señora que propuso en un artículo ayer que simple y llanamente no olvidemos de eso. Yo no sé qué puede ¡El diablo! Bueno, no te puedo... O sea, descapitalizar el Banco Central para que nos jodamos, para que se joda la estabilidad macroeconómica. Yo no sé qué significaría eso en el Don Luis, bueno, Milei estaría encantado. Don Luis, ¿por qué usted dice que está bueno, entonces dime. ¿Qué hacer con ¿Cómo ese pasivo? ¿Qué hace con ese pasivo? Ay, mi madre. ¿Qué es la pregunta? Hay muchas formas. Mira, tenemos que hacer un programa largo. Ay, sí. Para yo decirte cuántas fórmulas hay para salir de ese tipo de Bien. Bueno, díganos una sola. Una. Pero qué interesante. Eso mismo. Además del mercado de valores que usted dice, ¿hay otras opciones? Sí. ¿Cuál? Puede subir impuestos también. ¿Cómo así? Porque no. Bueno, por ejemplo, cogiendo el proyecto que está. El proyecto establece que el IPI es el 1%, ¿verdad? Eso lo deja igual. Pero lo rebaja en 5 millones de pesos la exención. Hubo una señora que dijo en el Congreso ayer con mucha propiedad que ella, que está retirada, la maestra, de repente se alquila su propia casa. Sí, va a pagar un alquiler por su casa. Exacto. Además del préstamo que le debe al banco. Cuando ustedes saben que normalmente cuando una persona adquiere una casa, lo normal es que sea el producto de muchos ahorros su trabajo. Así es. Que no comprometa más del 25% de sus ingresos. Muy bien. Bueno, ¿qué pasa? Uno puede, por eso es que yo siempre he estado opuesto a los impuestos contra la herencia. Porque la casa que tu papá te dejó a ti, él pagó los impuestos por ella. Así es. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Pero una casa
en un resort de esto, que no hay nada que valga menos de varios millones. Así es. Entonces, esa tú la puedes grabar. Pero son 2 o 3 casas, eso no va a Claro impactar. que sí. El que tiene una Eso no va a casa de impactar 50 nada. millones de Así pesos, es. Eso no va a impactar 2 nada. o 3. pagar un Vete millón acá, y medio. Punta Cana, Cuéntala, no puede ser. Entre 6 y 2, Luis, ¿le quedaron alguna a ustedes?